Hoy vamos a conversar en este segundo momento del programa sobre el cambio de modelo pedagógico y el enfoque en aprendizaje vivencial, experiencial, propuesto por nuestros dos invitados. Estamos hoy con Anita Carrillo, ella es directora de investigación y pedagogía en artes de la Universidad de las Artes, y con Bradley Hilgert, que es vicerrector académico de la Universidad de las Artes desde enero del 2021. Anita es artista visual y doctora en antropología, y Bradley tiene una maestría en estudios latinoamericanos, en literatura y cultura latinoamericanas, y un PhD en literatura y cultura latinoamericana por parte de The Ohio State University. Bienvenidos. Muchas gracias, Clara Marina. Es un gusto estar aquí. Qué gusto, Anita. Bienvenida. Gracias por todo. Bueno, ustedes llevan años trabajando juntos. No es la primera vez que ahora, porque tú seas vicerrector, Bradley, y tú estés a cargo del área de investigación, que empiezan a tocar temas como cambios de modelos. Ustedes, me gustaría que me contaran sobre esa trayectoria juntos. Me decías que son 8 años y que han hecho también trabajos que han sido publicados, han hecho publicaciones en conjunto. ¿A qué se debe esta búsqueda de un cambio de modelo pedagógico? Sí, bueno, Anita y yo los dos comenzamos a trabajar en la U desde octubre de 2015 y los dos tuvimos una experiencia parecida, porque entramos y en el proceso de entrevista nos preguntaron si podríamos dar la clase de Historia y Teoría de las Artes. Y creo que en el caso de los dos dijimos que no. Y nos cogieron a los dos y nos asignaron esas clases. O sea, dijeron que no y dijeron, ok, no importa, háganlas. Sí, y había un objetivo con eso, ¿no? Sí. Realmente lo que querían es que deshistorizamos la historia del arte y que trabajamos con una visión crítica de eso. Entonces, bueno, con esa premisa empezamos a trabajar en colectivo, con Anita, había otros, Añalí, había Alfredo Palacio, que también estaba dictando la clase, y empezamos a ver la forma de, mediante proyectos, dar clases de Historia de las Artes. Entonces, entramos en la reserva del Museo del MAC, entramos en la reserva del otro museo, Presa y Norte, bueno, el museo frente de Naim, Isaías, y entramos a trabajar con la reserva y pedimos a los estudiantes ya diseñar su propia historia del arte y que tiene que ver con un arte pertinente aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces, desde ese momento ya nos dimos cuenta que las metodologías, digamos, tradicionales, dominantes, de dar clases casi estilo magistral, no servían y que había que romper con ese modelo, y entramos en el proceso de proyectos de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en preguntas. Y bueno, después en otro momento empezamos a trabajar con comunidades. O sea, Anita daba una clase que se llama Laboratorio en la Comunidad, y yo daba una clase que se llamaba en su tiempo Política y Cultura en América Latina. O sea, yo decía, mi clase es muy teórica, con poco espacio para la práctica, y Anita decía que yo tengo justo el problema opuesto, que mi clase es muy práctica y no tengo tiempo para teorizar, para pensar críticamente. Lo que hicimos fue borrar las fronteras entre esas dos asignaturas. Fue un trabajo intenso porque nos tocó buscar estudiantes que necesitaban ver las dos asignaturas, y de esa forma inscribimos a esos estudiantes en nuestro proyecto, pero borramos la frontera entre las clases y además borramos fronteras entre universidad y comunidad, porque dábamos una clase en las aulas y una clase en la semana dábamos en el barrio Nigeria. Ya empezamos a trabajar con cómo pensar la pertinencia de esas asignaturas en un espacio académico, pero ya también cómo es su pertinencia en la comunidad, cómo pensar esas preguntas, esos problemas en relación con personas que no necesariamente van a entrar en las aulas nuestras. Correcto, y que no necesariamente van a estar en la teorización. Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos de estos estudios o de estas experiencias? O sea, la experiencia era bien interesante, primero porque es necesario también reconocer cómo hemos manejado en América Latina la educación. Entonces, creo que no hemos logrado salir de un patrón de educación memorista, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de una educación memorista de cosas que a veces no conocemos o no vamos a conocer nunca. Entonces, la idea un poco era darle masa, o sea, la oportunidad al estudiante de que encuentre y descubra cosas de manera autónoma y que vaya encontrando sus propios intereses reflejados ahí, y no tener un proceso
en donde le preguntes de memoria qué quiere decir tal cosa, sino que vaya descubriendo cosas significantes en su vida, y creemos que al final eso cambia al individuo. O sea, el conocimiento en sí llega a ser algo que ayuda a despertar la conciencia, que nos ayuda a conocer a nosotros mismos, que nos ayuda a definir cuáles son las utilidades de este conocimiento como personas. Entonces, me parece que en los primeros procesos, aunque fue muy duro y muy difícil entender cómo hacerlo, aunque a veces los estudiantes, como estudiantes, nos entregamos a la autoridad del profesor y esperamos que nos diga todo lo que tenemos que hacer, y cuando el profesor no nos dice nada, no sabemos a dónde ir, ¿no es cierto? Creo que desde ese primer reconocimiento de las fallas o de los lugares en donde la educación podría mejorarse, avanzamos hacia descubrir o hacia causar procesos que a veces eran de crisis, ¿no? Para que los estudiantes puedan despertar y tengan una agencia en su propio currículum educativo, ¿no? O sea, que puedan reconocer qué hacen estudiando eso y hacia dónde quieren ir con esos estudios. Y esa agencia me parece que fue uno de los hallazgos más importantes, y que no es todo bonito, sino que es una agencia que generalmente se da en la crisis, ¿no? En la crisis de no saber a dónde estás yendo, reconocer que no conoces bien tu ciudad, reconocer que hay un montón de conflictos y de violencia que están inscritos en el pasado y de los cuales no te habías percatado, ¿no? O que simplemente hay ciertas situaciones que no puedes manejar. Y en esa crisis y en esa ansiedad que empiezan a tener tanto estudiantes como maestros, comienzas a definir cuál podría ser una ruta educativa para construir el conocimiento, pero también para formar las habilidades del ser humano y entender la dimensión completa de la educación como un acto político. Me parece que eso fue un gran aprendizaje. Sí. Muy interesante escucharlos, porque es una mirada de como, no voy a decir transformación, pero sí de qué agarro. Y se los pregunté antes de entrar al aire, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión entre decidir hay que hacer un cambio? Es decir, el modelo ya no nos funciona. Cuando tú vas a estudiar de todas formas historia del arte, te enseñan historia del arte con láminas, ¿no? Al frente, fotos, Grecia, Roma, o sea, arquitectura, en fin. No puedes estar allá no puedes tener la experiencia. Entonces, ¿qué tipo de experiencias sí se pueden tener aquí para también aprender historia del arte? Y eso se los pregunto a ustedes. Por ejemplo, cuando nosotros dimos Historia 2, para dar un ejemplo concreto, y nos tocó enseñar sobre el momento del Renacimiento, claro, una cosa es ver todo lo que pasaba en Europa, ¿no? Pero también lo que queríamos promover era una mirada crítica sobre eso. Entonces vimos lo que pasaba aquí. Estudiamos a Guaman Poma, por ejemplo. Claro, si uno ve la estética que sale del Renacimiento, Guaman Poma tiene poco que ver con esos grandes logros, la perspectiva, etcétera. Pero sí tiene una cosa muy importante que ver con cómo la cosmovisión propia de América Latina comienza a dialogar con la cosmovisión de los europeos que estaban llegando. Ese conocimiento que está plasmado en su obra, empiezan a estudiar los estudiantes y comienzan a ver que, claro, el Renacimiento tiene un lado bonito, que es lo que usualmente se enseña, y también tiene lo que Walter Mignolo, por ejemplo, llama el lado oscuro. O sea, algo que estaba pasando aquí, que era la extracción de conocimiento, la extracción de bienes, la extracción de cuerpos. O sea, cómo esa se plasma desde aquí y con su propia estética, y cómo esa nunca entra en los libros de historia del arte. O sea, cuando hablamos con los colegas de la Escuela de Artes Visuales, estaban algo preocupados que estábamos viendo Guaman Poma y no los grandes artistas del Renacimiento en Italia, por ejemplo. Pero esa experiencia permite abrir al estudiante a entender que hay otras narrativas. Y bueno, iba a mencionar uno de los hallazgos que encontramos era justamente que hay que incluir esas otras narrativas dentro del pensum de la universidad, y me llevó a mí a dar declaraciones que algunos me clasificaron como el profesor más peligroso de la institución, porque yo decía y sigo creyendo como vicerrector académico que habremos logrado los objetivos de ese proyecto cuando ya tenemos que cambiar de nombre.
Cuando ya universidad, por ejemplo, ya no tiene sentido, sino ya nos llamamos pluriversidad o otra cosa de ese estilo. Y cuando ya cuestionamos el significado del arte como concepto que viene dado, que ya buscamos otro término. Y creo que, sigo creyendo eso, y creo que el modelo nos empuja justamente a ese nivel de pensamiento crítico, y lo hace porque revisan las cosas producidas aquí y les toca tener experiencias pertinentes, concretas, de los problemas reales que les compete hoy en día, y que sí tienen que ver con la historia y sí tienen que ver con esas narrativas dominantes. Claro, no es que estás dejando de lado la mirada que siempre hemos tenido, la mirada universal, occidental, tradicional, pero les empiezan a introducir estos otros que noto tal vez que hay mucho tinte del conocimiento propio de ustedes. Por ejemplo, Anita, tú eres doctora en antropología, es imposible que saques ese lado como humano y también local, y tú, Bradley, que tienes una maestría en literatura y cultura latinoamericanas, es decir, tu inquietud está en Latinoamérica. Es como mirar ese renacimiento, por poner el ejemplo mismo que tú pusiste, pero si me lo preguntas, yo tampoco sabía qué pasaba en esa época aquí. Yo tengo otra historia del Renacimiento, la narrativa mía es la tradicional, y con esa estoy. Entonces, qué interesante poder entender que las nuevas miradas que ustedes proponen es que todas estas cosas pasaban simultáneamente, y ahora entiendo tu afirmación sobre que el arte empieza a crear como acciones políticas, es decir, como miradas políticas, que no pasa solo por el arte, ni por el hacer, ni por el analizar, sino que terminamos viéndolo de una manera mucho más integrada. Sí, así es. Bueno, ¿cómo entra la parte de vivencial experiencial? Esa parte me gustaría entenderla. O sea, los alumnos, ¿a dónde van? ¿Qué se llevan? ¿Dónde están? Si no están en la clase frente a láminas o un computador, ¿qué están haciendo? Dale, Anita. Bueno, primero, en términos técnicos, digamos, sí, en términos más técnicos, para entender un enfoque para 8 carreras, nosotras tenemos 8 carreras súper diferentes, ¿no? Desde música hasta cine, artes visuales, pedagogía, etcétera. Necesitábamos un enfoque que sea unificador, que nos permita experimentar desde cada una de las carreras, desde las disciplinas completamente diferentes, pero con un enfoque que sea central. Y ese, llegamos al final a ese aprendizaje experiencial que no es nuevo en la pedagogía, pero que sí nos permite a nosotros centrarnos, como nos indican incluso las leyes sobre educación superior, en el desarrollo del estudiante. Entonces, la idea es que las y los estudiantes puedan vivenciar, en primer lugar, las experiencias, ¿no? Que puedan ellos acercarse a los territorios, y desde ese lugar, que al principio va a ser un poco rompedor, como lo que pasó en Nigeria, ¿no es cierto?, cuando hicimos el proyecto con la población afrodescendiente de Guayaquil, desde ese lugar rompedor puedan cuestionar todo este tipo de conocimientos que están alrededor. Entonces, se altera el orden de los factores para alterar el producto, digamos. No, en primer lugar, por ejemplo, no podemos seccionar, como hacemos ahora en la educación tradicional, los contenidos de las materias, sino que generamos un proyecto integrador que pueda relacionar los conocimientos, que es un poco como lo que hacemos siempre. O sea, cuando nosotros podemos hacer algo, tenemos la capacidad de lograr algo, es porque hemos integrado cierto tipo de conocimientos que vienen de todas partes. Claro. ¿No? Entonces, desde irte a la tienda hasta la matemática, hasta lo que recibiste en gramática, todo eso se integra cuando tú necesitas hacer algo. Así es. Entonces, o sea, realmente es que somos, no solamente cuando hacemos, yo creo que somos transversales. Ajá. Porque no me puedo enfocar solo en un aspecto de mi propia vida. Asimismo, debería ser el aprendizaje, es correcto. Si no conecto los puntos, no logro entenderlo y continuamos en en el mismo sistema de memorízatelo y así. Claro. Lo sabes, entre comillas. Y me gusta mucho que has dicho somos, porque en verdad esa experiencia nos transforma. No es una experiencia, mira, hice esto, sino que es una experiencia
que nos va transformando. Nos convertimos en eso finalmente, ¿no? Entonces, la idea es generar este tipo de proyectos que alcancen objetivos que sean transdisciplinares, ¿no? Entonces puede ser desde la creación de un corto, que en cine un poco ya tenemos esa metodología, o sea, en hacer eso tienes que ir aprendiendo muchas cosas, pero no solo cosas técnicas, sino también la reflexión sobre el contexto en el que estás desarrollando eso y la relación que tiene que ver contigo y con tu historia y tu memoria colectiva, que también eres eso. Totalmente. Bueno, esto es muy interesante y hasta nos da conversación para mucho más, pero a mí sí me gustaría que nuestra audiencia se llevara como la idea muy concreta de que estamos hablando del cambio de modelo pedagógico que ustedes proponen y el enfoque en aprendizaje vivencial experiencial en la Universidad de las Artes. Entonces, estamos conversando con Bradley Hilgert, que es el vicerrector de la universidad, y con Anita Carrillo, que es la directora de investigación y pedagogía en artes. ¿Qué se viene entonces ahora? O sea, ahora nos toca implementar. En diciembre aprobamos el modelo, que era un trabajo de 2-3 años de revisar. Y bueno, un poco respondiendo a la pregunta que hacías antes, ¿por qué un nuevo modelo? Porque hace poco estuvo aquí el rector hablando de los 10 años de la universidad. Correcto. Una institución educativa con solo 10 años, ¿por qué estamos revisando y renovando el modelo? Pero justamente era porque, por un lado, vimos que el modelo que ya estaba instalado en el proyecto de ley en el 2013 ya era innovador, costaba implementar. Costaba implementar a veces porque no teníamos el compromiso de la planta docente, porque no era muy claro cómo llegar a hacerlo. Entonces, ahora nos toca, ya aprobamos un modelo que tiene muchas más directrices sobre el cómo, pero ahora sí nos toca hacerlo realidad. Entonces ya tenemos muchas experiencias. O sea, el modelo que aprobamos ya recoge experiencias de aula, de profesores de todas las carreras, y lo pone en un modelo que sirve para las otras carreras que tenemos. Entonces lo que viene es justamente lineamientos sobre cómo implementar, y en el 2024 nos toca renovar todas las mallas. Ese trabajo va a ser arduo, pero el resultado va a ser súper valioso, porque yo creo que por primera vez en la historia de nuestra institución, y me atrevo a decir en gran parte en la historia de las instituciones de educación superior en el país, hay un modelo firmemente centrado en los proyectos, en ese aprendizaje que están hablando. O sea, que no separa cuándo uno tiene que saber cierta cosa y cuándo tiene que saber otro, porque la vida no es así. En la vida tienes que tener varios conocimientos y saberes simultáneamente. Entonces ya el diseño de las mallas que se centran en metodologías de aprendizaje basado en proyectos va a salir en este año. O sea, todas las mallas que tenemos, y de hecho aprovecho para decir que la primera malla que ya está diseñada con eso fue también aprobada en diciembre del año pasado, y estamos en proceso de aprobar eso en el CES, pero es una nueva carrera de educación artística intercultural. Entonces, justamente en eso, el estudiante no va a estar aprendiendo solo en aula, sino va a estar haciendo proyectos artísticos, va a estar haciendo proyectos artísticos educativos en comunidad, y va a estar ya trabajando en aula desde el primer momento que ingrese. Eso sirve para hacer un proyecto que sirva a la sociedad y que además le sirva a ese estudiante, porque ya va a tener una base muy sólida para hacer su proyecto de titulación. Entonces lo que viene es justamente eso en el 2024, rediseñar y hacer ajustes. Hay que ver si terminan siendo significativos o no, y siempre ese trabajo con el Consejo de Educación Superior de aprobar esos cambios, pero realmente vamos a terminar el 2024 con mallas muy innovadoras y una experiencia donde no va a encontrar esa en ninguna otra parte del mundo. Bien, para cerrar, Anita, ¿qué te hace todos los días decir, este va a ser un gran día en mi mundo de las artes? Bueno, yo pienso que cada cosa que haces es un descubrimiento, ¿no? Entonces, una cosa importante que me ha llevado todo este proceso y todo lo que había pasado antes con los proyectos que hicimos ha sido pensar la educación como una relación entre seres humanos, y eso a mí me llena, ¿no? Entonces, todos los días digo, ¿qué nuevas cosas podemos aprender juntos o el uno del otro?
¿no? Y una cosa bien importante, y tal vez sea para mí importante en este momento en que tenemos una situación muy difícil en la ciudad y en el país, y en varios sentidos, ¿no? También como en la catástrofe climática, etcétera, y en la catástrofe social que atravesamos, es pensar cómo podemos encontrar esperanza. Y yo considero que en estas relaciones humanas que emprendemos en la educación hay un diálogo natural que nos permitiría encontrar una esperanza conjunta hacia dónde ir. Entonces, siempre pienso eso, ¿no? La universidad tiene que ser ese lugar en donde debatamos los futuros colectivos más que individuales, y donde nos logramos entender, aprender de los otros, empatizar y considerarnos parte de un todo que va hacia el futuro, ¿no? Con el mensaje final de Anita nos quedamos, y con esto nos despedimos. Yo les agradezco haber visitado la cabina, haber compartido con mi audiencia todo el proceso que ustedes han vivido, el compromiso que tienen con la educación en artes, y lo que tú dijiste, ¿no? Con la esperanza y una esperanza colectiva. Gracias. Muchas gracias. Visítenos en redes uartes.edu.es. Estamos en proceso de admisiones, si es que quieren formar parte de ese proyecto tan lindo. Claro, www.uartes.edu.es y las redes sociales, ¿no? Sí, así es. uartes.es.